Hola, soy una mujer de 33 años y soy la directora de una exitosa empresa de muebles de madera que fundé junto a mi amiga. Hace 8 años, cuando teníamos solo 25 años, decidimos renunciar a nuestros trabajos y emprender nuestro propio negocio. Resultó ser una de las mejores decisiones de nuestras vidas y estamos muy orgullosas de todo lo que hemos logrado. Tanto Patty como yo asistimos a la escuela de negocios, aunque mientras sus padres pagaron su matrícula, yo tuve que abrirme camino por mi cuenta, ya que mis padres siempre me dejaron claro que solo podían apoyarme hasta la escuela secundaria. Mis padres no eran ricos, mi madre era maestra de jardín de infantes y mi padre mecánico de autos, pero siempre hicieron todo lo posible por brindarme lo mejor. Desde muy joven, me inculcaron la importancia de ser exitosa y ganarme mi propio dinero. Trabajé arduamente y tuve la suerte de obtener una beca antes de la universidad, lo que cubrió el 75% de mi matrícula. Tomé un préstamo estudiantil para cubrir el resto y lo pagué por completo hace un par de años. Mi hermano, Finn, siguió mis pasos y también asistió a la misma escuela de negocios unos meses después de que yo me graduara. Desafortunadamente, él no recibió una beca, por lo que tuvo que depender completamente de préstamos estudiantiles y acumuló una deuda mucho mayor que la mía. Sin embargo, cuando Patty y yo ya habíamos comenzado nuestro propio negocio, invitamos a Finn a trabajar con nosotros durante 1 o 2 años. En ese momento, estábamos luchando financieramente y a punto de rendirnos, pero repentinamente nuestras ventas se dispararon gracias a que uno de nuestros productos se volvió viral en las redes sociales. Finalmente, logramos ser rentables y comenzamos a expandir nuestra línea de productos. Finn se encargaba de manejar las finanzas de la empresa, ya que era excelente en matemáticas y confiábamos en él porque era familia. Todo iba bien durante un tiempo, pero comencé a notar discrepancias en los registros financieros que Finn me mostraba. Él pretendía que los errores no estaban allí hasta que yo se los señalaba, y luego afirmaba que eran simples errores que corregiría de inmediato. Sin embargo, sabía que no estaba cometiendo errores involuntarios. Empecé a sospechar que algo no estaba bien, así que decidí revisar los libros contables por mí misma y descubrí que alguien había estado robando dinero de la empresa. Hablé con Patty al respecto y ella también había notado las mismas irregularidades, pero estaba temerosa de mencionármelo debido a que involucraba a mi hermano. Sin embargo, ella también sospechaba que Finn era el responsable. Fue un golpe devastador para mí, ya que Finn y yo éramos muy cercanos y no podía creer que mi propio hermano menor me estuviera robando. Esa noche, Patty y yo trabajamos hasta tarde revisando minuciosamente los registros financieros y descubrimos que Finn había estado malversando fondos durante varios meses. Ya no había lugar para la negación, estaba descorazonada y casi consideré denunciarlo, ya que estaba profundamente decepcionada con él. Sin embargo, Patty me disuadió y me recordó que, a pesar de lo que había hecho, Finn seguía siendo mi hermano. Me aseguró que lamentaría demandarlo a largo plazo y que no era necesario llegar a esos extremos. Decidimos ocuparnos de la situación entre nosotras y lo despedimos, asegurándonos de mantener todo en secreto. Opté por seguir ese plan, ya que Patty tenía razón. A pesar de todo, Finn seguía siendo mi familia. Amaba a Finn con todo mi ser y no quería causarle un daño irreparable, pero sabía que era necesario romper lazos con él debido a su comportamiento inaceptable. Al día siguiente, confrontamos la situación y para mi sorpresa, Finn no intentó negarlo en absoluto. Aceptó plenamente su culpa y afirmó que renunciaría por su propia voluntad. No fue necesario despedirlo. Cuando le cuestioné acerca de por qué había robado de la empresa, se negó a darme una respuesta y simplemente se alejó. Ese fue el último contacto que tuve con él. A partir de ese momento, lo excluí prácticamente de mi vida por completo. Había roto mi corazón y traicionado mi confianza, y no podía perdonarlo por eso. Ya lo había dejado ir sin presentar cargos legales, eso era lo máximo que podía hacer por él. No podía perdonarlo porque no consideraba que lo mereciera. Además, no me ofreció una explicación sobre sus acciones. Aunque se disculpó, no fue suficiente para mí. También compartí la situación con mis padres, quienes se mostraron sorprendidos por su comportamiento. Afirmaron que habían tenido sospechas, y de haber sabido algo, habrían cortado todo vínculo con él mucho antes. Encontraron toda la situación impactante, ya que Finn no era el tipo de persona deshonesta o ladrona. Sin embargo, especularon que tal vez estaba lidiando con problemas financieros y no quería pedir ayuda, dado que ya era exitoso y trabajaba para mí. Quizás, su orgullo le impedía caer aún más bajo. En ese entonces, consideré esa teoría como legítima, pero con el tiempo, comenzó a parecer cada vez más improbable.
Finn y yo teníamos una sólida relación y él nunca mostró envidia hacia mí. Siempre me pedía ayuda cuando la necesitaba y, cuando se graduó y buscaba empleo, fui la primera persona a la que acudió. No había rivalidad ni competencia entre nosotros, y nunca lo miré por encima del hombro por ninguna razón. Sin embargo, en ese momento, esa era la única explicación que tenía, así que no la cuestioné. Era mejor no saber por qué lo hizo. Durante años, creí que había robado de la empresa porque era demasiado orgulloso para pedir ayuda. Aunque recibía un generoso salario, quizás nunca era suficiente para él y tal vez sucumbió a la codicia. Durante años, me convencí de eso, hasta que hace unos días, Finn se puso en contacto conmigo después de casi 5 años de silencio. Desde que fue despedido de la empresa, ambos hemos progresado significativamente y nos va muy bien en la actualidad. Lo último que supe de él fue que trabajaba en un bufete de abogados más pequeño y se había mudado lejos de todos, viviendo en los suburbios. No mantenía contacto con nadie, ni siquiera con nuestros padres, y eso me dolió profundamente, ya que siempre pensé que mi hermano y yo éramos muy cercanos y que nunca haría nada para dañar nuestra relación. Pero me equivoqué. Durante mucho tiempo, albergué rencor hacia él porque no podía aceptar la cantidad de daño que me había causado. Sin embargo, hace unos días recibí un correo electrónico de Finn que lo explicaba todo. En ese mensaje, mencionaba que se había mantenido alejado y en secreto durante 5 largos años, pero ahora que su situación ha cambiado significativamente y está a punto de casarse, quiere que esté a su lado. Cree que no puede continuar con esta farsa por más tiempo. Al principio, estaba confundida sobre lo que esto significaba, hasta que leí el resto del correo electrónico. Continuó revelándome que mis padres no solo estaban al tanto de sus robos en la empresa, sino que, de hecho, había estado apropiándose de fondos por el bien de ellos. Al principio, no lograba comprender lo que me estaba diciendo y pensé que estaba mintiendo, pero luego adjuntó pruebas en las que se mostraba cómo había transferido grandes sumas de dinero desde su cuenta bancaria a la de mi madre. Las fechas coincidían y parecían legítimas. Además, habían pasado ya 5 años y no veía razón alguna para que mintiera en ese momento. Me reveló que un par de meses antes de que comenzara a robar, mi madre se le acercó y le confesó que necesitaban su ayuda debido a dificultades financieras. El negocio de reparación de autos de mi padre no iba bien, ya que las personas ahora preferían confiar en nombres más reconocidos y los establecimientos locales, como el de mi padre, habían sido prácticamente olvidados. Mi madre también estaba considerando dejar su empleo, ya que, a pesar de su edad, ya no podía seguir persiguiendo a los niños por un sueldo tan escaso. Sin embargo, aún tenían cuentas por pagar y necesidades básicas que satisfacer para sobrevivir. Por eso recurrieron a la ayuda de mi hermano. Podrían haberme pedido directamente, pero temían solicitarme una suma tan grande de dinero, ya que creían que yo me negaría. Engañaron a mi hermano y lo manipularon para que creyera que ya me habían pedido ayuda en varias ocasiones y que yo había rechazado contribuir e incluso los había insultado, llamándolos mendigos. Yo nunca había hecho algo así y nunca lo haría, pero supongo que mis padres estaban demasiado orgullosos para pedirme ayuda y pensaron que era mejor manipular a mi hermano para que robara de la empresa, en lugar de recurrir directamente a mí y pedirme que asumiera sus gastos. Mi hermano, bendito sea, tan hábil con los números como es, se mostró igual de ingenuo cuando se trataba de asuntos personales. Todo fue idea de nuestros padres, quienes lo indujeron a actuar de manera deshonesta mientras trabajaba para él. Aunque se sentía culpable por ello, continuó con sus acciones, convencido de que eventualmente me devolvería el dinero y encontraría la forma de obtener los medios necesarios para restituirme todo lo que había tomado, además de confesarme antes de que la situación se saliera de control. Estaba a punto de revelarme la verdad, ya que ya no se sentía cómodo robándonos, cuando nos enteramos por nuestra cuenta y fue despedido. No pudo reunir el valor necesario para exponer a nuestros padres, ya que le habían hecho prometer que nunca diría una palabra al respecto. Pensó que si era despedido, acudiría a ellos y les revelaría la verdad, esperando que ellos arreglaran la situación y me contaran todo. Sin embargo, ellos lo dejaron en ridículo y afirmaron que ya no tenían nada que ver con el asunto. Dieron un giro de 180 grados y aseguraron que, si él decía algo, simplemente lo negarían todo y afirmarían que fue idea suya, convirtiendo así su palabra en su contra. Hubo muchas discusiones entre ellos, pero no estaban dispuestos a asumir ninguna responsabilidad. En ese momento, mi hermano se encontraba tan deprimido que no creía que valiera la pena volver a mí y contarme la verdad, ya que había perdido toda esperanza en todo. En lugar de venir hacia mí y revelarme la verdad, decidió desaparecer de nuestras vidas.
Descubrió más tarde que yo seguía manteniendo contacto con nuestros padres y aún los apoyaba económicamente, pero ahora la diferencia era que ellos ya no estaban demasiado orgullosos y tomaban dinero directamente de mí, eliminando cualquier intermediario. Mi hermano se sintió profundamente decepcionado y deseó en varias ocasiones contarme lo que realmente había sucedido años atrás, pero se dio cuenta de que mi desconocimiento no me causaría daño, por lo que decidió guardar silencio por mi bien. Él sabía que la familia era lo más importante para mí y ya había sido traicionado por mi hermano, por lo que probablemente sería más difícil para mí lidiar con la situación si descubría que mis padres también estaban involucrados. Aunque pensé que su lógica tenía fallas, ya que si él me hubiera contado la verdad en ese momento, lo habría perdonado. Parecía completamente fuera de carácter para él llevar a cabo acciones tan deshonestas. Sin embargo, mi hermano, siendo una persona emocional, se había visto envuelto en la trama imprudente de mis padres y decidió guardar silencio durante años porque sabía que mis padres necesitaban ayuda. Temía que si me enfrentaba a ellos, quedarían completamente solos y sin hogar. Así que, de alguna manera, se convirtió en el sacrificio silencioso y continuó sufriendo para evitar que otros tuvieran que hacerlo. Me sentí emocionado cuando leí el correo electrónico que me envió, en el que adjuntó su número de teléfono y me invitaba a reconciliarme con él. Tan pronto como terminé de leerlo, lo llamé de inmediato y él respondió. Nuestra conversación fue llena de emociones, pero logramos dejar el pasado atrás y me invitó a su boda. Decidimos reunirnos en unos días para discutir todo lo que había sucedido, ya que me parecía increíble que él hubiera estado sufriendo en silencio durante tanto tiempo, convirtiéndose en una víctima de mis padres, quienes resultaron ser las peores personas en este mundo. Aunque aún no nos hemos visto, confronté a mis padres sobre lo que descubrí a través del correo electrónico. Los visité esa misma tarde y les mostré el mensaje, exigiendo una explicación. Al principio, negaron todo durante unos minutos, pero luego les advertí que esta era su única oportunidad de ser honestos conmigo. Les dejé claro que si no me contaban la verdad, habría graves consecuencias y que debían tomar en serio mis amenazas, ya que dependían de mí para todo. Básicamente, he estado cuidando de ellos durante los últimos años. Resulta que yo había sido el que los cuidaba sin siquiera saberlo. Cuando les dije que habría consecuencias, finalmente dejaron de actuar y admitieron que todo lo que mi hermano había dicho era cierto. De hecho, habían sido manipulados para tomar dinero de mí y ser deshonestos conmigo. Su razón era tan absurda como sus acciones. Me explicaron que el negocio de mi padre había estado luchando y que mi madre estaba demasiado agotada para seguir trabajando. Realmente necesitaban el dinero para sobrevivir, pero mi padre estaba demasiado orgulloso para pedirme ayuda. Fue entonces cuando mi madre ideó un plan que finalmente pusieron en marcha. Ella manipuló a mi hermano, sabiendo que sería fácil hacerlo debido a su inocencia e ingenuidad. Una vez que se puso en marcha, la situación se prolongó durante varios meses antes de que mi padre descubriera la verdad. Mi madre me había estado diciendo que todavía estaban recibiendo dinero de los ahorros que había guardado hace unos años. Sin embargo, me di cuenta de que no había forma de que hubiera ahorrado una cantidad tan grande de dinero, ya que su salario no era lo suficientemente alto. Además, ella no podría haber ahorrado tanto. Finalmente, tuvo que confesarme por alguna razón. Por otro lado, mi padre, aunque estaba demasiado orgulloso para pedirme dinero, no tenía reparos en vivir del dinero robado. Me dijo que en ese momento había aceptado el hecho de que los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para seguir sobreviviendo. También sentía que tenía un papel importante en mi éxito, ya que él era quien pagaba por todo cuando yo era niña, por lo que ahora era mi turno de devolverle todos sus ojos. Justificaba todo creyendo que solo estaba recuperando el dinero que le debía. Por lo tanto, mis padres llegaron a un acuerdo con eso, creyendo que de todos modos les debía dinero y solo estaban recuperando lo que legítimamente les pertenecía. Por lo tanto, no tenían nada de que sentirse mal o avergonzados. Sin embargo, cambiaron de opinión, pero nunca sintieron que fuera importante decirme la verdad para que pudiera arreglar las cosas con mi hermano. Simplemente continuaron tomando dinero de mí después de haber echado a Finn bajo el autobús y arruinado mi relación con él, acusándolo de robar y diciendo que no sabían nada al respecto. Estaba furiosa cuando descubrí la verdad y decidí de inmediato que iba a apartar a mis padres de mi vida porque no tenían derecho a formar parte de ella más. Me habían traicionado de la peor manera posible y habían hecho algo que nunca iban a poder arreglar. Nunca recuperaría esos 5 años con mi hermano y nunca iba a poder perdonarlos por eso. Les dije que había terminado con ellos y que podían dejar de contar conmigo para ayuda. Les dije que lo que habían hecho simplemente no estaba bien y que no podía aceptarlo y dejarlo pasar.
Intentaron decirme que habían pasado 5 años desde entonces y reconocieron que habían sido muy estúpidos al lidiar con sus problemas y que eran demasiado egoístas para su propio bien. Pero al final del día, yo seguía siendo su hija y era mi deber ayudarlos cuando lo necesitaran. Sin embargo, la cuestión es que solo podría haber sido un deber si hubieran sido buenos padres para mí, lo que claramente no habían sido. ¿Qué tipo de padres arruina la relación entre dos de sus hijos solo por su propio juego egoísta? Y ni siquiera era como si alguna de las cosas que hicieron tuviera sentido. Simplemente estaban haciendo cosas para proteger su propio falso orgullo cuando les convenía, y cuando no lo hacía, no tenían problema en cambiar de opinión al respecto. Pero las únicas personas que sufrieron por todo esto fuimos mi hermano y yo, y eso ya no me parecía bien. Había que poner un límite en algún lugar y yo iba a ser quien lo pusiera con ellos. Seguían insistiendo en que estaba siendo un gran problema por nada y ahora que las cosas estaban bien entre Finn y yo, no tenía motivo para estar enojada con ellos. Era simplemente increíble lo ignorantes que eran y me costó mucho no gritarles porque sabía que sería inútil. Todo lo que les importaba, todo lo que podían ver, eran sus propios intereses y si algo no les servía, les era inútil. Eso fue lo que hicieron con mi hermano, lo usaron y luego lo descartaron cuando ya no les servía para nada. ¿Quién dice que no harían lo mismo conmigo? Terminé teniendo una fuerte discusión con mis padres, lo cual resultó muy desagradable. Como resultado, decidí salir de su casa y juré nunca mirar atrás, ya que descubrí que mis padres no eran las personas en las que creía que eran. Desde entonces, todo ha sido un desastre total. No han dejado de llamarme y aún no tengo la fuerza para bloquearlos. Me siento terrible porque, a pesar de todo lo que han hecho, siguen siendo mis padres y son personas mayores que no tienen a nadie más en quien confiar. Sé que cometieron un gran error, pero siento que si los abandono, estaría decepcionándolos y siendo una mala persona. Hablé con Finn al respecto y él no tenía nada positivo que decir sobre la situación. Me contó que enfrentó el mismo dilema cuando mis padres se acercaron por primera vez a él para pedir ayuda. Ninguno de nosotros sabe qué hacer, pero una cosa es segura, si no los ayudamos, nadie más lo hará y podrían tener que volver a trabajar, lo cual sería realmente difícil para ellos, considerando su edad avanzada. Pero la alternativa es seguir ayudándolos financieramente, lo cual parece muy injusto. No entiendo qué debo hacer en este momento. Me pregunto si estoy tomando la decisión correcta al negarme a ayudar financieramente a mis padres después de descubrir que me engañaron y arruinaron mi relación con mi hermano. Actualización número 1, mi hermano y yo nos reunimos para almorzar ayer. Aunque aún no he bloqueado a mis padres, siguen enviándome mensajes de texto. Sin embargo, he silenciado sus notificaciones para evitar ser constantemente molestada. También he archivado nuestro chat para no tener que ser recordada constantemente de lo que estoy ignorando cada vez que abro mi teléfono para enviar un mensaje a alguien. Fue muy agradable ver a Finn y hablar con él después de tanto tiempo. Ha cambiado mucho en los últimos 2 años y ha estado en una relación con una mujer llamada Jackie durante ese tiempo. Resulta que fue Jackie quien lo convenció de contactarme y revelarme la verdad, ya que Finn ya no sentía la necesidad de cargar con la culpa de mis padres para ser un buen hijo. Y ella tenía razón. Pronto conoceré a Jackie y estoy emocionada por eso. Sin embargo, volvimos a discutir qué hacer con respecto a la situación con nuestros padres y nos encontramos en un callejón sin salida una vez más. Simplemente no hay una solución correcta para todo esto. Sé que muchas personas en los comentarios dijeron que no había nada de malo en querer cortar a mis padres de mi vida después de lo que habían hecho. Sin embargo, sé que, lógicamente, eso sería lo correcto y no debería sentirme mal al respecto. Pero soy humana y sí me siento mal. El mundo sería mucho más fácil si funcionara solo con lógica y racionalidad, pero desafortunadamente no es así. No soy un robot emocional que simplemente hace las cosas porque es lo correcto y tiene sentido hacerlo. Así que, aunque estoy plenamente consciente de que sería mejor para mí cortar completamente a mis padres, no puedo hacerlo porque también debo considerar las consecuencias de mis acciones. Son consecuencias negativas, pero eso no significa que deba rebajarme a su nivel. Muchos de ustedes me llamaron una persona sumisa y otras cosas por siquiera considerar perdonarlos o mantener contacto con ellos, pero realmente no me importa. Este es el mundo real y tengo que pensar en muchas cosas y considerar las consecuencias de mis acciones antes de llegar a una conclusión. Así que Finn y yo todavía estamos hablando al respecto, pero espero que podamos llegar a un punto en común lo suficientemente pronto, porque no estoy seguro de cuánto tiempo más podré mantener a mis padres a raya. Actualización número 2, hey, así que Finn y yo hemos estado hablando por teléfono durante los últimos días.
Han pasado 3 días desde que nos reunimos y finalmente hemos llegado a una decisión sobre qué hacer con respecto a nuestros padres. Los dos hemos decidido que los vamos a cortar, pero aún vamos a seguir enviándoles dinero. Según lo que sabemos, tenían un fondo de jubilación, pero mi papá puso todo su dinero en revivir su negocio de reparación de autos hace un par de años y eso fue un desastre, como todos sabemos. Así que ya no tienen dinero propio y es por eso que tienen que depender de nosotros. Así que, nos guste o no, no podemos dejarlos, pero podemos dejar de hablarles para que sepan que ya no queremos una relación con ellos. Finn y yo también hemos decidido que él va a volver a unirse a la empresa ahora que sabemos que era inocente. Ya hablé con Patty al respecto y está completamente de acuerdo porque piensa que él es una buena persona y merece una segunda oportunidad, especialmente porque la primera vez que fue despedido ni siquiera fue su culpa, quiero decir, aparte del hecho de que fue manipulado y le mintieron. Sus intenciones eran buenas y su corazón estaba en el lugar correcto, pero esta vez las cosas van a ser diferentes y todos nos aseguraremos de ello. Actualización número 3. Finn y yo finalmente hablamos con nuestros padres y les hicimos saber que, aunque todavía estábamos dispuestos a cubrirlos financieramente, no íbamos a seguir en contacto con ellos. Los visitamos anoche y les dijimos que para todos sus gastos necesarios podían contar con nosotros, pero para todo lo demás tenían que arreglárselas por sí mismos. No estaban de acuerdo con esto y hubo mucho drama. Mi madre seguía llorando y mi papá afirmaba que éramos egoístas y faltos de respeto hacia ellos, pero yo no veía nada malo en nada de esto. Lo que estábamos sugiriendo era mucho más generoso de lo que merecían. Si hubiéramos sido un poco menos considerados, probablemente habríamos cortado lazos con ellos por completo y ni siquiera nos molestaríamos en ayudarlos más tarde, juzgando por lo que habían hecho. Estaban fingiendo ser las víctimas aquí y afirmaban que siempre habían sido buenos con nosotros, pero no podíamos hacer lo mismo por ellos, y ahí es cuando perdí la paciencia y empecé a gritarles porque estafarme y luego manipular a mi hermano contaba como ser buenos padres, entonces tenía algunas noticias para ellos. Realmente les dije lo que pensaba porque simplemente no podía aceptar el hecho de que estaban fingiendo ser las víctimas incluso en una situación como esta, donde sus vidas han sido descubiertas y han confesado que lo que hicieron fue un desastre. Para mí era una locura que aún intentaran retratarnos como los malos, porque claramente cualquier persona en su sano juicio sabría cuándo dejarlo. No podían simplemente aceptar nuestro acuerdo y dejarlo ir, sino que tenían que crear todo un escándalo por ninguna razón, así que terminaron perdiéndonos a todos y mi papá tenía mucho que decir. Dijo que preferiría ser un indigente que aceptar dinero de nosotros y honestamente eso estaba bien para nosotros. Así que salimos de su casa y eso fue todo. Ahora ni siquiera tenemos que seguir en contacto con ellos o darles dinero, ellos mismos lo rechazaron, así que eso es todo. Finn y yo, sin embargo, vamos a seguir en contacto, obviamente, y en unos días va a organizar una reunión para los tres, incluida su prometida. Estoy realmente feliz de que estemos reconectando porque había perdido mucho tiempo con mi hermano y va a ser agradable tenerlo de vuelta. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.